Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Les agradezco mucho su presencia el día de hoy. Quisiera manifestar en nombre de todos los compañeros del secretariado de la Convención de Cambio Climático nuestro agradecimiento por este reconocimiento a un esfuerzo de muchos años de un equipo muy grande, integrado, liderado por Cristiana Figueres, que hasta julio de este año era la secretaria ejecutiva de la convención. Me honra muchísimo poder estar el día de hoy aquí con ustedes y más tarde para recibir el premio en su compañía, porque realmente bajo su liderazgo el secretariado trabajó para lograr ese premio. Y quizás una reflexión sobre la pertinencia de este premio en materia de cooperación internacional. El Acuerdo de París es uno de los mejores ejemplos de la historia reciente del multilateralismo en materia de cooperación internacional. El hecho de que por primera vez, después de décadas de negociaciones, los países se hayan puesto de acuerdo para asumir compromisos vinculantes en materia de lucha contra el cambio climático, todos, países grandes, pequeños, países vulnerables, menos vulnerables, realmente es un ejemplo en materia de cooperación. Es un gran hito en la historia de la cooperación internacional y por lo tanto pues yo no puedo más que aplaudir esta decisión del jurado de la Fundación de otorgar este premio al acuerdo y a la convención. Y bueno, pues me siento personalmente muy privilegiada de poder ser quien recibe en representación de todo ese esfuerzo, de lo que implica este compromiso para el futuro de la humanidad, el premio el día de hoy. Cristiana. Muchas gracias, Patricia, y yo también los saludo. Gracias por la invitación a estar aquí con ustedes hoy. Yo, por supuesto, estoy muy de acuerdo con Patricia en que esto es un reconocimiento muy emotivo para el equipo, para el secretariado que trabajó durante tanto tiempo, arduamente, incansablemente, para llevarnos desde un acuerdo fallido en Copenhague hasta un acuerdo histórico y que ha marcado la pauta para el multilateralismo, el Acuerdo de París. Es particularmente emotivo para nosotros que este reconocimiento sea para el equipo y no reconocimiento personal. Y creo que Patricia y yo por casualidad somos mujeres latinoamericanas las dos, pero el hecho de que este premio sea el premio de más alto reconocimiento en el mundo hispanoparlante es para nosotros personalmente algo muy lindo, el hecho de que nuestro equipo sea reconocido con el premio de la Princesa de Asturias. También en materia de cooperación, pues como Patricia ha dicho, el acuerdo es un ejemplo excelso de todo lo que es cooperación internacional. También debo decir que desde la perspectiva del secretariado, también la cooperación y la coordinación que se tuvo que dar dentro de las 500 personas que conforman el secretariado para poder llegar durante esos 6 años al Acuerdo de París fue un gran esfuerzo, y así fue también la cooperación que tuvimos que tener entre el secretariado y los gobiernos y las presidencias, y doña Patricia fue mi primera presidenta de la COP en Cancún, y sabe que ese esfuerzo de coordinar al secretariado con la presidencia, con los gobiernos, es un gran esfuerzo. Y luego quizá lo más importante es la coordinación y la cooperación de todos los sectores que se lograron traer y aunar a París: el sector financiero, el sector industrial, el sector de seguros, el sector, por supuesto, gubernamental, el sector de los gobiernos subnacionales y regionales, el sector incluso hasta del movimiento religioso, todos los sectores que contribuyeron al Acuerdo de París, y una cooperación entre todos ellos fue mucho más allá
que simplemente una cooperación entre los gobiernos, y fue un acuerdo tan inusitado y tan histórico precisamente por esa cooperación que fue más allá de los límites de los gobiernos. Por eso es que yo, al igual que la señora Patricia, estoy muy agradecida por este premio que se le da al equipo. Y Patricia, como la jefa ahora de ese equipo, trae el agradecimiento de todos ellos. Agradecemos a la señora Figueres, a la señora Espinosa sus palabras. Les recuerdo, por favor, que mantengan silenciados sus teléfonos móviles. Estas ruedas de prensa se están emitiendo en directo y vamos a dar paso ya al turno de preguntas. Primera pregunta. Isabel Manzanos, de Radio Nacional. Quería preguntarle, a partir de los logros alcanzados en París, ¿cuáles son los retos a corto y medio plazo que quedan para la lucha contra el cambio climático? Bueno, por supuesto, el principal reto ahora es la implementación, porque pues, un acuerdo es valiosísimo. Este acuerdo, además, como decía Cristiana, expresa una movilización que va más allá de los gobiernos nacionales, pero ahora el reto es la implementación. Y se trata de un acuerdo que verdaderamente toca un tema central para los programas de desarrollo de cualquier país, de desarrollo, de crecimiento en todos los ámbitos de la vida de un país. Así es que el reto es lograr apoyar a los países en desarrollo, porque el acuerdo prevé responsabilidades, obligaciones específicas para los países desarrollados, para apoyar a los países en desarrollo en términos de financiamiento, en términos de transferencia de tecnología, de fortalecimiento de sus capacidades, de buscar que haya una agenda equilibrada entre acciones de mitigación, es decir, de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y también de adaptación para los países más vulnerables, las zonas más vulnerables. Entonces, el reto fundamental ahora es cambiar el trabajo, la organización al interior de la Secretaría, por un lado, para que ya no esté tan concentrada, o más bien, además de concentrarse en todo el proceso de negociación, además seamos un agente facilitador de esos cambios para que los países puedan instrumentar acciones en el terreno y para poder conjuntar las voluntades y las acciones de todos estos actores que en efecto están demostrando capacidad y disposición para participar en esta lucha. Cristiana, no sé si… Siguiente pregunta. Ana Poyal, Televisión Española en Asturias. Me gustaría saber si son ustedes optimistas respecto a los resultados que puedan derivarse de la Cumbre de París, y si no creen que sea, después de 20 años trabajando sobre el cambio climático, si no estamos llegando ya algo tarde. Optimismo. Optimismo es mi segundo nombre, o tal vez mi primer nombre. La verdad es que en las batallas fundamentales de la vida no nos podemos dar el lujo de no ser optimistas. Es el aceptar que haya una batalla tan importante y que marca tanto la calidad de vida de las próximas generaciones, el aceptar que esa batalla no sea una batalla que podemos ganar, es inaceptable. Tenemos que entrarle con optimismo, y solo con optimismo es que pudimos llegar al Acuerdo de París. Yo continúo siendo optimista porque he visto a lo largo de los últimos 9 meses que no solo llegamos al Acuerdo de París unánimemente, sino que ese Acuerdo de París ahora ya tiene las suficientes ratificaciones de suficientes gobiernos como para haber alcanzado el hito de que entre en vigor, y entrará en vigor el 4 de noviembre del año 2016, de este año. Quiero marcar que esos son 4 años más temprano de lo que originalmente se había pensado. Originalmente habíamos pensado que el Acuerdo de París entraría en vigor en el año 2020. Entonces estamos con 4 años de adelanto de la idea o del diseño original. Además, hace 3 semanas tuvimos un acuerdo también histórico
en el marco del sector de aviación civil, en donde por primera vez en el mundo el sector entero negoció y aceptó un límite de emisiones para el sector. Es el primer sector del mundo que acepta un límite de emisiones a lo largo del tiempo, por supuesto. Y luego, no solo 2 semanas después de eso, logramos también una enmienda al protocolo de Montreal, que ha sido el primo hermano del protocolo de Kioto. Es un protocolo que rige todas las sustancias de ozono y en donde la enmienda incluye una sustancia ahora por primera vez que también tiene efectos de calentamiento global muy altos. De hecho, la enmienda que se logró la semana pasada sí se implementa, y de ahí las palabras importantes de Patricia, que ahora es la implementación, pero sí se implementa esta enmienda. Ahí dentro solo de esa enmienda tenemos 0.5 grados centígrados de temperatura, de alza de temperatura que nos hemos ahorrado. Ahí podría estar la diferencia entre el 1.5 y los 2 grados, que es el rango que han decidido los países. Así es que yo sigo optimista, no porque soy irresponsable, sino porque veo que el mundo tiene una voluntad política, veo que el mundo tiene la tecnología y sé que el mundo tiene los recursos financieros para hacerle frente a esto. Lo que tenemos que hacer es juntar la voluntad política, la tecnología y los recursos financieros para hacerlo, y lo estamos haciendo. Yo quizás añadiría, y por supuesto compartiendo plenamente el optimismo de Cristiana, que no solamente hay que ser optimistas, también hay que tener claro de que hay un sentido de urgencia, y ese sentido de urgencia a estas acciones, a continuar en este compromiso, tiene que ver con los efectos que ya estamos viviendo hoy en día del calentamiento global, con los costos en vidas humanas, costos financieros también, esfuerzos de décadas de esfuerzos de desarrollo en ciertos países quedan verdaderamente eliminados, aniquilados con un solo fenómeno hidrometeorológico derivado de los efectos del cambio climático. Los costos de la no acción son altísimos y por lo tanto es indispensable mantenerse no solo optimista, sino también con este sentido de urgencia. Siguiente pregunta, por favor. Hola, Esperanza Montes, de la Televisión del Principado de Asturias. Quería preguntarles si creen que a nivel personal, no solamente los gobiernos, sino los ciudadanos estamos preparados para asumir los compromisos del Acuerdo de París. Bueno, yo veo realmente el Acuerdo de París, como decía Cristiana, expresa por un lado la voluntad política de los gobiernos, pero también expresa una movilización generalizada de múltiples sectores en nuestras sociedades. El reto que tenemos todavía es mejorar nuestra comunicación, explicar mejor el fenómeno y justamente lo que cada uno de nosotros podemos hacer para contribuir en esta lucha contra el cambio climático. El Acuerdo de París es un acuerdo suscrito y negociado por gobiernos nacionales, pero es un acuerdo que los gobiernos nacionales solos no pueden cumplir, que requiere la acción de cada uno de nosotros. Y ahí yo diría que las generaciones jóvenes, las nuevas generaciones están realmente muy preparadas, están demostrando una capacidad de cambio, de adaptar su conducta, su estilo de vida mucho más rápido que quienes crecimos en un mundo en donde esta problemática pues no estaba en nuestra mente en el día a día. Cristiana, tú que tienes tanto contacto con distintos sectores. No, yo enteramente de acuerdo con Patricia, y aquí tenemos uno de los contrastes quizá de la acción de cambio climático, que si bien el hacerle frente al problema
no lo vamos a hacer con éxito si nosotros como individuos no cambiamos nuestros patrones de comportamiento y sobre todo no cambiamos la manera en que entramos en el mercado de los alimentos, del transporte, incluso en el mercado de las inversiones. O sea, todos nosotros somos individuos, actores en todos estos mercados y tenemos que asumir más responsabilidad. Aún así, es evidente que cada individuo o incluso un número pequeño de individuos no pueden hacerle frente a esto. Entonces, depende tanto de la responsabilidad individual como de la acción colectiva. Ambos tenemos que hacerlo y Patricia y yo tenemos hijos menores que nos educan todos los días. Patricia y yo somos relativamente conscientes, pero tenemos hijos e hijas que nos corrigen y que nos educan, gracias a Dios, porque esa generación es una generación que ya viene con una conciencia mucho mayor de la responsabilidad que tenemos con el ambiente y con el planeta, y no por eso podemos nosotras, las de la generación que ya vamos para afuera, dejar de hacerle frente a nuestra responsabilidad. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de hacer todo lo que podamos por entregarles a esa nueva generación un planeta no destruido, sino un planeta que todavía tenga la oportunidad de un crecimiento justo, de una justicia social, de un crecimiento limpio y sobre todo que tenga la posibilidad de poder recibir a 2.000 millones de habitantes más que vienen y que tienen que poder acomodarse aquí en este planeta de una manera sostenible e igualitaria. Permítanme compartirles una anécdota personal, pero que creo que ilustra muy bien este cambio. Como decía Cristiana, tenemos hijos que nos educan todos los días. Pues hace apenas unas semanas hablaba yo con mi hijo, que vive en México, por cierto, y entonces a raíz de una conversación me dijo: mamá, es que tener auto ya no es algo importante, hay muchas opciones. Verdaderamente me dejó muy impactada, porque en mi generación, cuando empezaba, o sea, tener el primer auto para quienes pues teníamos que trabajar, en mi caso la verdad es que me beneficié de unos padres muy generosos, que cuando me fui a la universidad, pues el premio por haber logrado entrar a la universidad y por empezar esa etapa tan importante de la vida fue: mijita, te doy tu coche para que te vayas todos los días a la universidad. Pues ahora mi hijo, que además pues también tuvo ese beneficio, me dice: no es necesario y debemos de evitarlo. Prefiero andar en bici, prefiero usar el transporte público, claro, y cuando necesita, por supuesto, puede tomar un taxi, pero vaya, es un cambio de mentalidad enorme. Y llevándolo ahí del punto individual al punto colectivo, ¿no? Esa es la mentalidad que nos va a permitir que las ciudades del futuro sean ciudades, no ciudades en que las personas de menos recursos tengan automóvil, que es el modelo que tenemos nosotros metido, ¿no? Eso es poder llegar a cierto estatus social, es tener automóvil. No, las ciudades del futuro son ciudades en que las personas de mayores recursos no tendrán automóvil, usarán un transporte público igual a que las personas de menos recursos. Ese transporte, hay toda una revolución en el transporte que tiene que ver con, número uno, el hecho de que estamos electrificando el transporte. Número dos, el hecho de que ya hay muchísimos vehículos que ya ni siquiera tienen conductores. Ya dentro de 5 o 10 años tendremos una gran cantidad de vehículos rodando en donde te puedes, autónomos, en donde te puedes montar, pedirle al
vehículo que te lleve y te vas maquillando de camino, sin tener que peligrar a todos los otros autos que están a la par. Y además, quizá la revolución más importante son los vehículos que van a ser compartidos. Entonces, todo el sistema de Uber, si lo conocen, pero hay muchos otros sistemas ya que nuestros hijos los usan mucho más que cualquier otra cosa. Los vehículos compartidos, esos tres tendencias en el transporte van a traer una total revolución, no solo en el sistema de transporte, sino en el diseño de las ciudades del futuro. ¿Por qué? Porque primero, porque la tecnología lo permite. Segundo, porque se están haciendo las inversiones. Y tercero, porque las generaciones lo están pidiendo. Entonces, el poder de la demanda, ¿verdad?, de las próximas generaciones es un poder muy, muy importante.